Qué bueno hace al creyente buscar las cosas en el lugar adecuado, en el lugar oportuno, donde efectivamente se encuentran estas cosas que trascienden a las circunstancias de esta vida. El Señor Jesucristo estaba preparando a sus discípulos horas antes de morir para poder no solo alentarles, darles consuelo, sino también capacitarlos para poder enfrentar la tarea que venía posteriormente, que se relata en Mateo capítulo 28, 18 al 20, que tiene que ver con esa gran comisión que le iba a entregar, esa función especial que iban a tener ellos con un mensaje que era totalmente distinto a todos los mensajes que el mundo podía dar u ofrecer. Un mensaje que trascendía la esfera del tiempo y del espacio, porque tenía que ver con algo que está más allá de lo visible, de lo palpable. Un mensaje que efectivamente llevaba a la gente a una convicción profunda de su condición y posteriormente a una relación verdadera con el Hijo de Dios y a través de Él con Dios mismo. Este era el propósito del Señor al preparar a sus discípulos, al hablar de lo que iba a pasar, al no esconder la realidad, una realidad que era triste, pero al mismo tiempo una realidad que de la tristeza se transformaría en gozo. En Juan capítulo 16, versículos 16 al 22, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos lo siguiente: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es bueno volver a recordar, a reiterar una y otra vez las circunstancias, el contexto en el cual el Señor Jesucristo dice estas palabras. Recordemos que era la noche antes de ir a la cruz. Estaba dando las últimas palabras a sus discípulos, a quienes había amado. Y como dice el capítulo 13, los amaría hasta el fin. Los discípulos estaban cada vez más perplejos y turbados por lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Comenzaban quizás a percibir, a entender un poco más claramente que ya el Señor Jesucristo no estaría con ellos. Eso quizás es lo que más impactó sus corazones. Empezaban a entender que el Señor iba a morir y ya no estaría con ellos, ya nos seguiría acompañándolos, nos seguiría capacitándolos, mostrándoles el camino y además enseñándoles todas las cosas que les había enseñado. Sus ojos estaban puestos en sí mismos, no en el Señor. Ellos estaban preocupados por quedar solos, pero no estaban preocupados por el hecho de que el Señor tenía que enfrentar la muerte. Era Jesús quien debía enfrentar la cruz y el desprecio de los hombres, pero ellos estaban preocupados de sí mismos. Los discípulos no pensaban en otra cosa sino en ellos y su suerte cuando Jesús ya no estuviera. Pero Jesús estaba, al contrario, preocupado por ellos y no por Él. Era Él quien buscaba alentarlos y consolarlos. Conocía la debilidad de los suyos y movido por amor les preparaba para lo que había de venir. Cuando veo la actitud de los discípulos, necesariamente tengo que verme en un espejo. Porque esa es la misma actitud de nosotros. Somos egoístas y queremos estar siempre preocupados por cómo nosotros somos beneficiados, pero no estamos pensando en los demás. A tal punto que Pablo tuvo que decirle a los filipenses, recuerdan, que no se preocuparan solamente de sí mismos, sino también por los intereses de los otros.
Estamos constantemente necesitando también de aliento y fortaleza y también de mayor comprensión en las cosas espirituales. Los discípulos todavía estaban con algo que les impedía ver la realidad. Por eso el Señor les había dicho poquito antes, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía ustedes no las pueden sobrellevar. Casi 6 meses antes de este momento en el aposento alto, Jesús había comenzado a enseñar a sus discípulos, que le era necesario padecer y morir en Jerusalén. A partir de la declaración de Pedro, donde reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hasta esa misma noche, el Señor le había reiterado una y otra vez que era necesario que muriera en Jerusalén, que fuese maltratado y finalmente lo pusieran en una cruz. También les recalcó que resucitaría de entre los muertos, pero esto último ni siquiera penetró la mente de los discípulos. La tristeza, la turbación, la angustia, la aflicción era producto en ellos de saber que Jesucristo iba a morir, pero ellos no habían percibido lo segundo, que era parte también de lo primero, que era su resurrección. Ahora, pocas horas antes de morir, en la cruz Jesús les vuelve a hablar con palabras de consuelo, reconociendo que estarían tristes por lo que ocurriría con él. No esconde la verdad. Sin embargo, esa tristeza se convertiría prontamente en gozo. Eso es lo que dice todo el contexto. Ese es el tema en cuestión de todos estos versículos del 16 inclusive hasta el 24. La muerte no sería el fin de la obra, sino solo el principio. Eso es lo que Jesús le quiere recalcar. Y aunque tampoco entenderían esto en el momento, Jesús se encargó de explicar lo que sus palabras significaban y les alentó finalmente con el gozo permanente que vendría a ellos cuando todo fuese realizado. Para poder entender mejor esto, vamos a ir parte por parte. Lo más importante es la declaración del versículo 16 respecto a lo que Jesús les dice a los discípulos que iba a pasar prontamente. Esta declaración un poco enigmática, para nosotros enigmática. Jesús no quiso que fuese un enigma, sino algo claro para ellos, sin embargo no entendieron. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis porque yo voy al Padre. Esa es la declaración en cuestión central del párrafo, porque de ella se desprende lo demás. Lo primero que observamos en la declaración de Jesús es que son dos frases que han llevado a los teólogos a diferentes interpretaciones. Todavía un poco, esa es la primera. De nuevo un poco, esa es la segunda. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo estaba comunicando con estas frases? El significado de la primera no trae tanta controversia, es más o menos obvio, es evidente. Todavía un poco y no me veréis. Evidentemente se estaba refiriendo al momento en que entregaría su vida en la cruz. Desde ese momento en adelante los discípulos quedarían muy afligidos, compungidos, dolidos por lo que eso iba a traer como consecuencia. De hecho, ellos iban a escapar cada uno por su lado, se iban a esparcir, ¿verdad? Por el hecho de que Jesús iba a morir en una cruz. Todavía un poco, solo unas horas, y no me veréis. En este sentido, Jesús estaba hablando del corto tiempo en que estaría con ellos antes de morir crucificado. Por un poco de tiempo los discípulos lo verían antes de su muerte, unas horas nada más antes de ser entregado a la cruz. Pero es con la segunda frase donde viene el problema. ¿Qué quiere decir con la segunda frase? Y de nuevo un poco y me veréis. No hay unanimidad respecto a su significado. Hay varias posibilidades. Algunos piensan que Jesús estaba hablando de su segunda venida. Eso es lo primero. Que Jesús estaba hablando del momento en que volviera, ¿cierto? Y volviera y estableciera su reino como un tiempo escatológico al final de los tiempos. Algunas personas dicen que este es el argumento, que las ideas, sufrimiento y dramática liberación que aparecen allí en el contexto son típicamente escatológicas. Algunos comentaristas han afirmado que en 16:16 Jesús está haciendo referencia
a la segunda venida. O al menos Juan está confundiendo este acontecimiento escatológico con el día de la resurrección o reinterpretándolo. Ellos piensan, no, es la segunda venida. Seguramente Jesús estaba hablando de eso. Pero esto se cae por sí mismo, esta posibilidad. ¿Por qué? Porque Jesús estaba preparando a sus discípulos para un evento específico que tenía que ver con su muerte. Jesús estaba preparando a sus discípulos para que pudiesen enfrentar ese momento y no quedar desolados por lo que ocurrió. Otros piensan, y esta es la segunda opción, que se trata de la resurrección de Jesús, que Jesús estaba hablando específicamente de la resurrección, eso que no había penetrado en los oídos de los discípulos, aunque Jesús siempre lo dijo en una sola frase, es decir, es necesario que muera, pero que resucite al tercer día. Para ello, estos son los argumentos. Primero, la celebración del mundo, capítulo 16, versículo 20b. De cierto, cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. El mundo se alegrará. Solo puede apuntar a la crucifixión de Jesús, porque en definitiva el mundo al que hace referencia Juan aquí tiene que ver con el mundo que se opone a Dios. ¿Recuerdan que en el contexto iba a decir el mundo os aborrecerá? Y entonces allí se está refiriendo a los enemigos de Jesús que iban a estar contentos porque finalmente se iban a deshacer, entre comillas, del Señor Jesucristo, provocada por la consternación con la muerte de Jesús. El llanto y el luto eran expresiones comunes de dolor antes de la muerte. Eso, Jeremías 22:10, por ejemplo, Lucas 7:32, para mencionar algunos. El mismo Juan 11:31, ¿recuerdan? El mismo Jesús. El llanto y el luto eran expresiones comunes de la muerte. Pero esta pena se transformará en gozo, porque Jesús no va a ser derrotado en la tumba. Obsérvese que de hecho cuando los discípulos ven de nuevo a Jesús, el domingo de resurrección, se llenan de gozo. Eso está en capítulo 20, versículo 20 de Juan. Por tanto, según esto, se refiere a la resurrección. De nuevo un poco y me veréis. El segundo argumento es que Jesús afirma 2 veces, volverán a verme, en el versículo 17 al 19. Esta es la identificación que el día de resurrección, emplean María, los discípulos y Tomás. 7 días después del domingo de resurrección, Jesús invita a Tomás a verle. ¿Recuerdan cuando antes él dice que si no viera en sus manos, en los clavos y la herida en su costado, no creeré? Y Jesús le dice, ven. Y ve y pon tus manos aquí. El propio Juan sabe que esta promesa de ver estaba en el centro de la confianza respecto a Jesús. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, dice en 1 de Juan. Esto les anunciamos respecto al verbo de vida. No hay duda de que la alegría prometida en 16:20 se cumpliría con la resurrección de Jesús, concluye el argumento respecto a esto. El primer argumento es que se refiere a la segunda venida de Cristo, ya ese puede ser descartado como imposible. Este segundo argumento es que, o segunda posibilidad de interpretación, es que se refiere a la resurrección del Señor Jesucristo, que efectivamente traería gozo. Pero también hay una tercera postura, que entiende esto como la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y esta es la postura de John MacArthur, por ejemplo. Y el argumento de él es el siguiente. Dice, parece más preciso ver esta promesa del Señor como una referencia a la venida del Espíritu en el día de Pentecostés. Todo el contexto habla de el Espíritu Santo, ¿recuerdan? 14, 16 al 17, versículo 26 del capítulo 14, 15, 26, 16, 7 y 13, todo habla del Espíritu Santo. Después de lograr la obra de redención y de haber ascendido al cielo, Jesús envió su Espíritu para que estuviera con los discípulos. Cristo vino a ellos mediante el ministerio del Espíritu Santo, quien es el Espíritu de Cristo, según lo que dice Romanos 8, versículo 9. Y revela a Cristo, según Juan 16, 13 al 15, y glorifica a Cristo.
La presencia del Señor con su pueblo por medio del Espíritu es permanente, como lo indica su promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El envío del Espíritu Santo ocurriría después de que Cristo hubiera ascendido a la diestra del Padre. Fue, dijo él, porque él iba al Padre. Esto argumenta a favor de esta perspectiva. Es decir, no se refiere a la segunda venida, no se refiere a la resurrección, sino se refiere a la venida del Espíritu Santo. Ahora, personalmente, creo que las dos últimas perspectivas tienen mucho sentido y mucha lógica y además tienen un buen argumento bíblico. Porque efectivamente cuando el Señor Jesucristo resucitó, les volvió, vamos a usar en nuestro lenguaje un dicho popular, el alma al cuerpo a los discípulos. Cuando vieron al Señor Jesucristo se regocijaron, dice la Escritura. Les volvió la alegría, desapareció la tristeza, la aflicción quedó atrás para ser transformada en gozo. Pero ese gozo duró 40 días. Porque después el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Por consiguiente, necesariamente para que el gozo del cual habla el Señor Jesucristo aquí en el versículo 22, y nadie os quitará vuestro gozo, y en el versículo 24, y vuestro gozo sea cumplido, evidentemente tiene que referirse a un tiempo mucho más extenso. Y entonces allí cabe la venida del Espíritu Santo. Porque como el Señor Jesucristo sigue presente hoy en medio nuestro hasta el día de hoy, a través de su Espíritu. Noten que se trata del mismo suceso, no es una situación que podríamos apuntar a una cosa y luego otra distinta. ¿Por qué el mismo suceso? Porque la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo están asociadas. El mismo motivo de dolor, la cruz de Cristo se transformaría en gozo para los suyos a través de la resurrección y la venida del Espíritu. Esto parece ser corroborado por la ilustración que Jesús da de la mujer en el parto. Primero aflicción y dolor, pero cuando da a luz esa misma situación se transforma en gozo. Sin embargo, es verdad que ver a Cristo y tener comunión con Él no solo se circunscribe a los días en que estuvo con sus discípulos, por eso hablamos de que va más allá de la resurrección. Y por eso el Señor Jesucristo aquí tiene que dar una explicación, y la explicación tiene que ver con esto, simplemente la tristeza, primero tristeza, luego gozo. Tristeza circunstancial, gozo permanente. Versículos 17 y 18, los discípulos no saben qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Los discípulos no sabían en ese momento. Nosotros ahora tenemos toda la historia, tenemos toda la teología. Sin embargo, todavía hay diferentes posiciones. Versículo 17. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos, algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y comienza su explicación. Y esto es lo segundo. Primero, Jesús hace una declaración. Luego Jesús explica esa declaración considerando lo que pasaba con los discípulos. Dice allí el texto, conoció Jesús, o Jesús conoció. Por su omnisciencia, el Señor Jesucristo sabía lo que pasaba en los corazones. Recuerden la escena, no estaban en el aposento alto ya en ese momento, ya habían salido, ya iban caminando rumbo al huerto de Getsemaní. Y los discípulos eran 11, ¿verdad? Porque Judas ya había salido. Eran 11 y entonces no todos iban juntos con Jesús y seguramente iban conversando entre ellos, preguntando, ¿pero por qué nos dice eso? Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, sabiendo lo que preguntaban, sabiendo la confusión que tenían, entonces quiso explicar de qué se trataba lo que estaba transmitiendo.
Lo primero que Jesús explica es la primera parte de la declaración. Fíjense, versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Esa es la primera parte de la declaración. Todavía un poco y no me veréis. Y dice que esto traería lamentación y llanto para los discípulos. Y no cabe duda que se refería a su muerte en la cruz. Esto sería una verdadera tragedia para los discípulos, aquel en el cual habían confiado, puesto toda su fe, aquel que habían seguido durante 3 años y fracción, aquel que habían amado con todo su corazón, aquel en el cual estaban depositadas sus esperanzas, el Mesías, que ellos sabían que era el Mesías, iba a morir en una cruz. Eso era contradictorio, absurdo para ellos, porque como vimos también en la mañana, ellos tenían un concepto del Mesías como un líder político, como un estadista, como alguien que venía a expulsar a los romanos y establecer de allí su reino, darle libertad a Israel y de allí gobernar sobre todas las naciones. ¿Cómo sabemos eso? Por eso le pidieron la mamá de Jacobo y Juan que cada uno de sus hijos estuvieran en un lado y en otro en el reino, sentado en el reino con el Señor Jesucristo. Y por tanto, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, tiene que haber sido una tragedia terrible para ellos. Al punto que ni siquiera querían juntarse, y cuando se juntaron se escondieron, y como dice Juan capítulo 20, estaban afligidos y estaban temerosos de lo que podía acontecer con ellos. De tal manera que la tristeza y el llanto fueron parte de la tragedia producto de la muerte del Señor Jesucristo. Cuando esto se concretara, esa tristeza y desconsuelo sería una realidad. Al mismo tiempo también produciría una reacción contraria en el mundo. Y aquí, otra vez, él contextualmente está hablando del mundo opuesto al Señor. Y particularmente podemos entender que se trata de aquellos que incitaron al pueblo para que condenara al Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Aquellos que lo acusaron falsamente, que levantaron testigos falsos, y aquellos que finalmente hicieron un trabajo de joyería entre la multitud, cuidado con las multitudes, para gritar, crucifícale. ¿Qué hacemos con este? Dijo Pilato, crucifícale, todos gritaron. Y esas personas, particularmente aquellos que habían hecho toda la trama para poder llevar al Señor Jesucristo a la cruz, se alegrará, el mundo se alegrará, dijo Jesús. Por un lado, los suyos, los discípulos, ustedes llorarán y lamentarán. Por otro lado, el mundo se alegrará. Los que lo pusieron en la cruz estarían gozosos porque pensarían que lograron los deseos de su corazón, sacar de en medio a Jesús. Ya no lo queremos aquí. Qué bueno, ya nos sacamos este problema. Ya nunca más vamos a tener que lidiar con esta situación donde un hombre, un judío común y corriente, sin capacitación teológica como nosotros sí la tenemos, ¿cierto? Eso parafraseando lo que había en el corazón de estas personas, viniera a dar clases y lecciones de lo que significaba seguir a Dios. Nosotros nos sacamos este problema, la multitud lo seguía, entonces mejor lo dejamos fuera, lo ponemos en la cruz, muere y ya no hay ningún problema para nosotros. ¿Eso traería qué cosa? Alegría para ellos. Sin embargo, esa misma tristeza causada por la muerte de Jesús para los suyos, para con los suyos, se convertiría en gozo, le dice Jesús. Fíjense, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Fíjense que no es otra cosa, es la misma tristeza, pero iba a ser transformada en gozo. Un gozo permanente y glorioso. La tristeza duraría un momento, pero el gozo sería para siempre. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesucristo después de ser crucificado en la tierra, en el sepulcro? 3 días. Al tercer día se levantó entre los muertos. De tal forma que la tristeza duraría un par de días, pero el gozo sería para siempre. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y he allí el consuelo para los suyos. Jesús no esconde la realidad de la aflicción, pero esa misma aflicción era necesaria para que se manifestara el gozo. Es necesario, en otras palabras,
está diciendo Jesús, que ustedes vean lo que está más allá de las circunstancias. El hecho de que Jesús iba a morir en la cruz les impedía a los discípulos ver con claridad el hecho también de la resurrección. Ni siquiera había penetrado su mente, en sus oídos. Había sido descartado inmediatamente. Ellos estaban pensando en el hecho de la muerte, pero no en el hecho de la resurrección. Nosotros nos parecemos mucho a los discípulos. También nosotros vemos con una mirada cortoplacista, es decir, solamente las cosas que están delante nuestro. En el momento en que estamos pasando por aflicción, solo vemos eso, aflicción, y nos llenamos de dudas y tristezas. Somos muy parecidos a los discípulos. No somos capaces de ver más allá de las circunstancias. Por eso Pablo les escribe a los romanos y le dicen, no se preocupen. Las aflicciones del tiempo presente, eso es lo que ustedes siempre tienen que saber, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Es verdad que hay aflicción, es verdad que vendrán sufrimiento y dolor, pero el sufrimiento y dolor será circunstancial. En cambio, la gloria que en ustedes ha de manifestarse es permanente. En otras palabras, estaban diciendo, vean un poco más allá de lo que está pasando en este momento. Para llegar a la gloria debemos pasar por la cruz. Eso es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. El dolor antecede el alivio y el gozo. Cuando está nublado, nosotros vemos eso, no significa que el sol ya no existe, ¿verdad? Nosotros decimos, parece que el sol ya no va a salir más. Cuando son varios días nublados, cada vez vamos perdiendo más la esperanza, aunque sabemos que el sol está allí. Simplemente las nubes pasajeras lo han ocultado por un poco de tiempo. De la misma manera, el gozo está allí, pero nosotros a veces por ver las cosas que están delante de nuestros ojos nomás, nos afligimos, pasamos por dolor, pasamos por situaciones difíciles, de tristeza. Sin embargo, Jesús le está diciendo, eso va a pasar con ustedes, pero eso se transformará después en gozo. Por tanto, Jesús les dice, en otras palabras, yo tengo algo mejor para ustedes. Es necesario que yo vaya a la cruz y esto será causa de tristeza para ustedes. Pero es tan imprescindible que yo vaya a la cruz, y después lo iban a entender, porque si Jesús no fuera a la cruz no había salvación para ellos ni para nosotros. Pero esa misma tristeza, esa misma aflicción, el hecho de saber que yo no voy a estar con ustedes desde el punto de vista físico más, eso debe darles a ustedes alegría. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir con ustedes hasta el fin del mundo, pero de una forma distinta. Ahora, ¿de qué gozo está hablando el Señor Jesucristo? Cuando nosotros vemos a los discípulos y nos damos cuenta que en lo sucesivo, después de la mayoría de ellos murió en una forma trágica. Vemos a los discípulos y nos damos cuenta, leemos la historia y leemos la tradición que dice que todos ellos, excepto Juan el apóstol, murieron de una forma trágica. Fueron traspasados a espada, fueron decapitados o fueron simplemente crucificados, como el apóstol Pedro. Fueron amenazados, fueron azotados, fueron encarcelados, sufrieron cosas increíbles. Solo hay que ver la galería de la fe en Hebreos capítulo 11. ¿Pero de qué gozo? Si allí yo lo que veo es aflicción, yo lo que veo es dolor, yo lo que veo son cosas distintas. ¿De qué gozo está hablando el Señor Jesucristo aquí? No le está diciendo ustedes no van a pasar por situaciones difíciles después, sino que le está diciendo que a pesar de eso, el gozo iba a permanecer en sus corazones. Por supuesto, no se trata de una alegría circunstancial, no se trata de una alegría producida porque las cosas vienen bien. No se trata de eso, se trata de un gozo permanente que depende, y aquí está la clave, de nuestra relación con Cristo. Ese es el gozo. Nuestra relación con Cristo, y como nuestra relación con Cristo es para siempre, nuestro gozo también es para siempre. Esa comunión que los discípulos iban a tener para siempre, independiente de las aflicciones que vendrían por seguir y servir a Jesús.
¿Tiene un costo ser un discípulo de Jesús? Claro que sí, y el costo cada vez va a ser más grande. Y hermanos, es casi un hecho que todo lo que está aconteciendo aquí, esta revolución social a la que estamos asistiendo, nos va a alcanzar a nosotros también. Es casi un hecho que la iglesia va a sufrir por esto que está pasando. Y aquí está el punto. Pero porque nuestro gozo, si dependiera de que todo estuviera bien y no pasara absolutamente nada, entonces no habría posibilidad de que Jesús nos dijera, esa tristeza ustedes se convertirá en gozo. Si dependiera de lo que está pasando a nuestro alrededor, si dependiera de no tener enfermedades, de no tener aflicciones ni dolores, el gozo, entonces ninguno podría disfrutar de aquello. Pero depende de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Esto se cumplió en la resurrección de Jesús, donde los discípulos se regocijaron al ver al Señor, capítulo 20, versículos 19 y 20. Cuando le llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Todavía un poco y me veréis. Se regocijaron viendo al Señor, es decir, la contemplación del Señor Jesucristo en lo que trajo a sus vidas gozo. El versículo 19 habla de inestabilidad emocional, el versículo 19 habla de miedo, de temor, y el versículo 20 habla de gozo. ¿Qué es lo que cambió su situación difícil, compleja, psicológica, emocionalmente y espiritualmente? El versículo 19. ¿Qué es lo que cambió eso? La presencia de Jesús en medio de ellos. Miren mis manos y mis pies, en otras palabras, miren mi costado traspasado. Vean, yo soy el que murió en la cruz, pero yo mismo fue el que me levanté entre los muertos. Y ahora estoy entre ustedes. Y esa visión fue lo que cambió la vida de los discípulos. Todavía un poco y no me veréis, luego un poco y me veréis. Ahora había gozo en sus corazones. Pero esto no solo duró 40 días que Jesús estuvo con ellos, sino que fue asegurada, y este es el complemento, por el mismo Jesús cuando prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. ¿Y cómo puede ser posible esto si Jesús ya había ascendido al cielo? Por supuesto, por la venida del Espíritu Santo, que es también consecuencia de la misma obra de Jesús. Es necesario que yo me vaya, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Es necesario, es imprescindible, ese es el sentido de la necesidad, una necesidad divina, que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad. De tal manera que Jesús cumplió su promesa con la venida del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que vino a habitar en los suyos y que revela a Jesús. Por tanto, nuestro gozo es permanente porque ahora nosotros seguimos viendo a Jesús por medio de la obra del Espíritu. ¿Dónde vemos a Jesús ahora? ¿Dónde lo apreciamos? ¿Dónde podemos seguir experimentando el gozo? No lo vemos físicamente, Jesús no está físicamente entre nosotros. Los discípulos tampoco lo iban a ver físicamente fuera de esos 40 días después de la resurrección. Pero ¿dónde siguieron viendo a Jesús? Siguieron viendo a Jesús a través de las Escrituras. Es muy interesante que la primera predicación de Pedro en el libro de los Hechos tiene que ver con una serie de citas del Antiguo Testamento. Pero ¿qué ve Pedro en esa cita del Antiguo Testamento? ¿A quién ve allí? A Jesús. Ve el cumplimiento perfecto de tal manera que ahora se abren los ojos de ellos y la llave de interpretación correcta está delante de él. Y dice que David dijo esto, dice que David murió y quedó allí, sin embargo David hablaba de otra persona y esa persona era Cristo. ¿Cómo supo eso? Porque el Espíritu Santo le guió y les enseñó lo que antes no podían entender.
¿Notan la conexión que hay entre la resurrección, ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo precedida por la cruz? La cruz, llanto, tristeza, aflicción, dolor, desesperanza, todas estas cosas. Sin embargo, después en la resurrección, gozo. Después en la venida del Espíritu Santo, su gozo perpetuo. Porque ahora seguían viendo a Jesús en la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo seguimos viendo a Jesús en el día de hoy nosotros también? Nunca lo hemos visto físicamente, solo cuando estemos allá lo veremos porque seremos tal como Él es. Pero lo vemos hoy día en las Escrituras también. ¿Cómo puede entonces alimentarse ese gozo a pesar de las dificultades que podemos enfrentar? Ese gozo se puede alimentar cuando nosotros escudriñamos las Escrituras. Cuando contemplamos a la persona del Señor Jesucristo y por ese hecho somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y eso solo podemos hacerlo en las Escrituras, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo entonces puede permanecer nuestro gozo? Porque nuestra relación con Cristo permanece. ¿Y quién nos dice eso? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nos alumbra el entendimiento para entender las Escrituras. Sin que nosotros estudiemos la palabra de Dios, no vamos a experimentar constantemente ese gozo porque necesitamos estar mirando a Jesús siempre. Recuerde lo que le pasó a Pedro cuando dejó de mirar a Jesús. Cuidado con eso, porque podemos estar viendo tanto las circunstancias que están ocurriendo en la sociedad que vamos a sacar la vista de nuestro Señor. Pero más que nunca, ahora tenemos que levantar la vista al cielo y poder ver a través de las Escrituras al Señor Jesucristo. Él es nuestro gozo, Él es nuestra satisfacción, no necesitamos absolutamente nada más. Todos los sistemas sociales y políticos pasan, así como han pasado todos los reinos del mundo. En los tiempos del Antiguo Testamento habían muchos reinos que vinieron, que fueron importantes, que gobernaron todo el mundo conocido y después cayeron y así seguirán cayendo los otros sistemas. Pero el Señor Jesucristo no, porque está a la diestra del Padre y reina con poder y autoridad. Por tanto, nuestro gozo es permanente porque ahora seguimos viendo a Jesús en las Escrituras, gracias a la obra del Espíritu Santo, porque quien nos enseña las Escrituras es el Espíritu de Dios. Y Jesús nos sigue viendo a nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde Jesús? En el Espíritu Santo. Por esa razón, Carlos Spurgeon dice, es de lo más notable e instructivo que los apóstoles no parezcan hablar en sus sermones o epístolas de la muerte del Señor Jesús con ninguna especie de arrepentimiento. Es decir, cuando los apóstoles predican después el Evangelio que se centra en la muerte y resurrección de Jesús, cuando hablan de la muerte de Jesús, no hablan con tristeza. Pero sí tuvieron tristeza, claro que sí. Pero ya no hablan con tristeza. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta por la enseñanza del Espíritu que aclaró sus mentes y su entendimiento que era imprescindible que Jesús muriera en la cruz. De tal manera que la muerte de Jesús ya no era tristeza para ellos, sino que era gozo. Los evangelios mencionan la angustia durante la ocurrencia real de la crucifixión. Allí tuvieron angustia, allí tuvieron dolor, allí estuvieron tristes y tuvieron temor. Pero después de la resurrección, y especialmente después del Pentecostés, no escuchamos de semejante tristeza, termina Spurgeon. No hay más tristeza después. Cuando nosotros hablamos de la cruz, ¿cómo hablamos de la cruz hoy, 2000 años después del evento? Con alegría. Gracias a la cruz. No hablamos de la cruz como un hecho terrible, miren, hoy qué tremendo eso. Me acuerdo cuando veíamos como niños chicos esas películas que daban para Semana Santa y nosotros nos dolía porque miren lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Ahora uno lo ve en una perspectiva correcta teológicamente y dice, si no fuera por esa cruz.
Si Jesús no hubiese muerto allí, ¿qué sería de mí? Pero sí, Jesús murió allí. Y lo decimos con gozo. ¡Qué maravilla! Este gozo no nos puede ser quitado. ¿Se dan cuenta de eso? Porque depende de nuestra relación con Jesús. Y nuestra relación con Jesús no depende si nosotros somos mejores o peores, sino que depende exclusivamente del hecho de que Él nos miró con amor, murió en la cruz por nosotros, nos convenció por su Espíritu, nos llevó al arrepentimiento y entonces nos unió al cuerpo de Cristo. Y una vez allí, no hay ninguna posibilidad que alguien nos quite de allí. Eso es imposible. Mientras tengamos vida en la tierra, el gozo permanecerá. Y hermanos, si el gozo depende de nuestra relación con Jesús, entonces no depende de ninguna otra cosa que exista en el mundo. La verdadera satisfacción, la plenitud de un creyente no se encuentra en nada que pueda lograr en este mundo. Solamente en su Señor. Nadie nos puede quitar ese gozo eterno y glorioso. Ya es nuestro por la fe en Cristo. Ya es nuestro por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ya es nuestro. Nadie nos puede quitar ese gozo. La única posibilidad que este gozo fuese quitado de nosotros sería que Jesús nos apartara de Él. Es decir, que perdiéramos nuestra relación con Él, pero eso es completamente imposible. Porque el mismo apóstol Juan relata esta comparación, esta parábola, ¿cierto? Especie de parábola del pastor de las ovejas. Y en el capítulo 10, versículo 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo comienza el versículo 27? Mis ovejas, aquellas por las cuales Él dio su vida. Poco antes dice eso. Yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas de su propiedad. Luego en el versículo 27 dice: oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y aquí está la clave: ni nadie las arrebatará de mi mano. Y entonces nuestra relación con Jesús es permanente. Y si nuestra relación con Él es permanente, nuestro gozo también es permanente. No depende de ninguna circunstancia. Aún la muerte, cuando nos alcance, no nos va a quitar el gozo. Al contrario, va a perfeccionar nuestro gozo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que en realidad el gozo nuestro es Cristo. No existe ninguna satisfacción permanente fuera de Él. No existe satisfacción permanente fuera de Él. Podemos pensar en términos ideales que va a llegar un gobierno extraordinariamente bueno. Podríamos pensar en términos ideales que ese gobierno va a tomar buenas medidas y que va a haber menos injusticia social, para usar una palabra muy usada hoy, que va a haber más igualdad, para usar otra palabra que escuchamos todo el tiempo, que van a haber mejores sueldos, que van a haber mejores pensiones, que van a haber mejoras en muchas cosas. Eso, todo eso junto, lo mejor que puedan dar un hombre, no tiene nada que ver con el gozo que Cristo da. Nada que ver. Pablo dice que estamos completos en Él. El salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. La tristeza durará un momento, pero el gozo toda una eternidad. Hermanos, no cabe cisternas rotas, cisternas que no pueden retener el agua. No siga cavando pozos para satisfacer su alma. Si está en Cristo, ya tiene la fuente de agua viva. Ya no necesitamos nada más.
Si sufrimos aquí, dice un himno, reinaremos allí, en la patria celestial. Y mientras estamos aquí, la presencia de Jesús en su Espíritu nos llena de gozo perdurable y glorioso. Miren, si el Señor nos hubiese dejado solos, entonces no habría gozo, pero el Señor se quedó con nosotros a través de su Espíritu. Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y estamos relacionados con el Señor Jesucristo y el Espíritu da testimonio de ello, entonces nuestro gozo permanece. Eso es lo que Jesús le explica a los discípulos. Y luego un poco me veréis. Fíjense el cambio que hace el Señor aquí en el versículo 22. En los versículos anteriores dice, y de luego un poco y me veréis. Ahora en el versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver. Ahora dice que Jesús es el que nos ve. Es Jesús el que nos ve. Es decir, es importante que nosotros veamos a Jesús, sí, porque allí está nuestro gozo, pero es importante, más importante que Jesús nos vea a nosotros. Y nos ve como siempre, con compasión. Nos trata siempre como, con misericordia. Nos alienta y levanta con su gracia. Por tanto, este gozo tiene una cualidad cualitativamente mejor que cualquier cosa que nosotros podamos tener. De hecho, la misma eternidad no se trata ni siquiera del tiempo en que vamos a pasar, sino se trata de la relación y con quién vamos a pasar todo ese tiempo. Es decir, la calidad de la eternidad, en definitiva, es lo que debe llenarnos de alegría y de gozo a nuestra alma, porque estaremos para siempre con Jesús. Y entonces Jesús, para clarificar mucho más, ilustra su declaración, explicándola más todavía, profundizando en su explicación. Versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Para poder anticiparme a cualquier cuestionamiento, allí hombre lo dice en sentido de hombre o mujer. Pero él, ¿qué es lo que está afirmando allí? Y aquí las hermanas van a entender mucho mejor que nosotros los varones. Para cerciorarse de que la explicación fuese bien entendida, Jesús ilustra con el parto de una mujer. El dolor no es algo opcional, ¿verdad? Ustedes lo saben, cuando vienen las contracciones, el dolor es algo real, eso va a pasar, sin duda. No cabe duda que a ninguna mujer le gustaría pasar por esto. Si a alguien le preguntaran, seguramente a una mujer dirían, yo quisiera tener un niño nuevamente, pero no quisiera pasar por el dolor previo. Pero sabemos que es parte del proceso de tener un hijo. Pero cuando ya da a luz un hijo, esa misma tristeza se transforma en gozo. ¿Ven que es el mismo proceso? Es el mismo hecho. Esa misma tristeza se transforma en gozo. Es extraordinario ver a una madre cuando toma por primera vez a su hijo y ya se olvidó de todo el dolor. Eso dice Jesús ahí. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Ya nunca más se acuerda de la angustia. Porque ahora tiene un gozo tremendo porque parte de ella está en sus manos. Sabiendo que el Señor nos concedió algo extraordinario. Cuando nace un hijo es algo tremendo. Quizás nosotros ni siquiera nos podemos reflexionar en eso. Pero el Señor nos hizo de tal manera que pudiésemos llegar a ser un portador de vida, para transmitir esa vida a una persona que va a tener el 50% de nosotros. El 50% de un hombre y el 50% de una mujer. La tristeza se queda en el pasado.
Ahora solo puede abrazar a su bebé con una sonrisa y una satisfacción en su corazón. Y esta satisfacción, hermanas, ustedes saben muy bien, las que son madres, ¿cuánto dura? Toda la vida. Toda la vida. Es increíble cuando, no sé, hay hijos que tienen padres que tienen, no sé, 90 años y hay hijos que tienen 55, 60, hasta 70 años. Y los padres todavía están preocupados de sus hijos. Y estamos hablando en el sentido de madres, ¿cierto? También. Y particularmente las madres, porque hay un apego mucho más grande. La satisfacción dura toda una vida y el dolor dura solamente un tiempo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes van a llorar, ustedes se van a lamentar, ustedes van a sufrir por el hecho de que yo muera en la cruz. Pero después, cuando ustedes vean que yo me levanto poderosamente entre los muertos, me vean nuevamente, esa tristeza, esa misma tristeza se convertirá en gozo. Y ya no se van a acordar en forma triste de la muerte, sino que incluso la muerte van a recordarla con alegría en su corazón. Y es entonces que Jesús ilustra. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y dice, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Qué tremenda verdad. Nadie nos quitará nuestro gozo. Nosotros vivimos ya después de los acontecimientos, ya Cristo murió en la cruz, ya Cristo resucitó, ya Cristo ascendió a los cielos, ya Cristo está a la diestra del Padre, ya Cristo envió su Espíritu al corazón de cada uno de los suyos. Ya tenemos nuestro gozo perpetuo, ya nadie, ni dolor, ni muerte, ni aflicción, ni dificultad alguna puede quitarnos ese gozo que Cristo hizo posible y se mantiene con nosotros para siempre. Por eso es que es irracional, es absurdo, no tiene sentido que andemos buscando el gozo en otras cosas. Hermanos, yo tengo preocupación en mi corazón por ver a buenos hermanos, a buenos creyentes, incluso buenos pastores, hombres llamados por el Señor sin lugar a dudas a una tarea como esta. Sin embargo, hoy están más preocupados de la justicia social que de exaltar al Señor Jesucristo. Hoy están más preocupados de seguir a la multitud. Y nosotros vemos en la Biblia que siempre cuando la multitud se levantó en contra de Dios. La primera rebelión, ¿recuerdan? Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Unámonos contra ¿quién? Contra Dios, sabiendo que Dios le había dicho que se esparcieran. Conociendo el propósito de Dios, ellos se unieron en la tierra de Sinar y levantaron una torre que llegara al cielo con sus propios esfuerzos y dice para hacerse un nombre, eso es orgullo nada más. Se levantaron contra Dios. Luego en los tiempos de Daniel, los amigos de Daniel en Babilonia hicieron esa estatua que probablemente era la estatua de Nabucodonosor y decretaron que toda persona al oír el son de la música, ¿cierto?, probablemente una música particular que tocaran, tenían que postrarse en adoración delante de la estatua. Y dice que la multitud hizo exactamente eso, pero hubieron 3 hombres que no hicieron eso. Y entonces fueron lanzados al horno de fuego. Posteriormente, cuando estaba la multitud enardecida afuera, y le pregunta a Pilato, le hace 2 preguntas. ¿Y a quién quieren que os suelte? Y de ellos dicen a Barrabás. Y luego, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Crucifícale. ¿Quién dijo eso? La multitud también. Entonces la multitud no es signo de que esa es la voluntad de Dios. Muchas veces es al revés. Por eso no debemos seguir ilusiones
nacidas en hombres impíos. Necesitamos seguir al único Dios verdadero que vino a esta tierra, se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza, murió en la cruz por nosotros, se levantó entre los muertos, presentó su ofrenda perfecta en el santuario celestial delante del Padre, y el Padre aceptó su ofrenda para salvación de nuestras almas. A Él debemos seguir. Ahí está nuestro gozo. No hay más que eso. Y hermanos, lo más terrible que puede pasarle a la iglesia no es nada en comparación con ese gozo perpetuo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En medio de un mundo confuso y perturbado tenemos seguridad en Cristo. En el mundo tenemos confusión y angustia. En Cristo tenemos paz y gozo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Y miren que cuando ellos fueron amenazados y cuando ellos fueron azotados, finalmente, ¿qué dijeron ellos? Que estaban felices de haber sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, después de azotarlos, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No hablen más en ese nombre, ni siquiera querían nombrarlo estos hombres que odiaban al Señor Jesucristo. Y dice que ellos salieron gozosos después de haber sido azotados. Y no solo eso, sino que siguieron predicando a Jesucristo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, seguir predicando a Jesucristo. Él no murió para que lucháramos entre clases sociales. Él murió por hombres comunes y corrientes, por hombres que la sociedad desechaba en su tiempo. Y Él murió también por hombres como José de Arimatea, un hombre rico. Y nunca en la Biblia dice que Jesús dijo que había que rebelarse contra ellos. La muerte de Cristo es suficiente para ricos y pobres, porque ricos y pobres necesitan al Salvador. Por eso predicar a Jesús traspasa las clases sociales. Él es el que necesitan todos los seres humanos de esta tierra. Porque sin Cristo no hay salvación, con Cristo hay salvación, hay gozo perpetuo y hay vida eterna. Padre, te damos gracias una vez más por esta tu obra maravillosa. Gracias, Señor, por volvernos a ti y volver nuestra mirada. Ayudarnos a contemplar con comprensión que solo tu Espíritu nos puede dar, Señor, a la persona más gloriosa, más maravillosa, al justo, al autor de la vida, al santo, aquel que descendió desde los cielos para morir en una cruz, donde nosotros debíamos morir, aquel que murió como nuestro sustituto, aquel que vino a esta tierra para decirnos: si quieres gozo, entonces contempla la cruz. Si quieres paz, entonces ve a la cruz. Allí encuentras gozo, paz. Si quieres justicia, allí está la justicia. Señor, muchas gracias por abrir nuestros ojos cuando éramos ciegos. Cuando también corríamos con las multitudes. Cuando también íbamos tras la disolución. Y que tú nos volviste a ti en arrepentimiento y fe. Es la más maravillosa obra que jamás pudimos merecer. Solo fue por tu gracia. Señor, rogamos que tú nos ayudes a poder seguir disfrutando de este gozo por esta relación contigo. Y sabemos que entre más te conozcamos, más perfecto va a ser nuestro gozo, Señor. Bendice a mis hermanos. Si alguien está sufriendo, quizás a veces empiezan a faltar las fuerzas, quizás a veces, Señor, pasamos por dificultades que no quisiéramos. Sin embargo, que nunca olvidemos que nada, absolutamente nada, nos puede quitar el gozo que se encuentra en ti. Y como estamos en ti y te pertenecemos y tú en nosotros, entonces el gozo será para siempre, Señor.
Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.